Soberano creador del cielo y de la tierra, eterno Dios, a usted toda la gloria, la alabanza, la gratitud, la honra en esta mañana de Santo Sábado. Gracias, Padre mío, por su misericordia que la ha renovado en cada mañana. Gracias por extender el tiempo de gracia para nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares y amigos, y para todas aquellas personas honestas que le aman, que desean obedecerle, pero que quizás hasta ahora han estado engañadas, creyendo en doctrinas que no son bíblicas o quizás creyendo en mandamientos de hombres. Señor, gracias porque usted nos pone en contacto con personas que usted conoce, que tienen un corazón sincero, que al recibir, Señor, la semilla de verdad, ese corazoncito pueda hacer que germine esa semilla y dé fruto. Te quiero agradecer por la vida de mis hermanos aquí reunidos en la sala de Zoom, por todas las personas que nos colaboran, que nos hospedan, que nos ayudan, por todos aquellos que hacen posible esta obra, este ministerio, también por las personas que escuchan estos mensajes. Te ruego, Padre mío, que nos permitas esta mañana trazar tu palabra y que podamos ser, Señor, de verdad, oidores de la palabra y hacedores de la palabra. Bendice los esfuerzos misioneros que cada hermano hace. Bendice también el servicio abnegado de cada hermano. Bendice a las personas que oran por nosotros, aquellos que también trabajan con nosotros. Bendice a las personas que han recibido los volantes, la literatura, y también a todas esas personas, Señor, que tú tienes todavía en Babilonia, pero que les estás haciendo un llamado a salir de allá. Ahora, Señor, que nos enfrentamos a esta crisis final de la ley dominical, ayúdanos, Señor, a entender primeramente la verdad para poderla asimilar, para poder estar preparados para dar razón de nuestra fe y también poder, con tu ayuda, Señor, poderle llegar con estas verdades a muchas personas que han sido engañadas al aceptar que el domingo es el sábado de Cristo. Señor, ayúdanos a tener el valor, la claridad de pensamiento para explicar claramente la verdad bíblica de que el verdadero sábado de Cristo no es el domingo pagano del anticristo, sino que es el séptimo día de la semana, un día establecido en el Edén como un día de reposo, un día santo, un día para que el hombre de todas las épocas viniéramos a recordarte, a homenajearte como el creador y sustentador y soberano de todo el universo. Donde quiera haya una persona escuchando este tema, te pido que la bendigas, que la afiances en la verdad y que juntos podamos crecer en esta mañana, compartir en esta escuela sabática, estar atentos a leer los textos, a aportar, a preguntar también si es necesario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Bueno, para la gloria de Dios, entonces vamos a dedicar este tiempo de escuela sabática para hacer un estudio que nos va a fundamentar mejor para presentar ese mensaje que se convirtió en nuestro lema en el congreso que acabamos de tener, que es el Santo Sábado de Cristo, no es el domingo pagano del anticristo. Yo quisiera preguntarle a los hermanos, bueno, primeramente decirles que estamos en una clase de escuela sabática y que me gustaría escuchar las diferentes opiniones de los hermanos y preguntarles, por qué creen ustedes que este servidor, Dios me puso en la mente a mí hacer esta imagen y colocar esta frase? Por favor, abran los micrófonos y siéntanse libres de opinar. Estamos en una clase. ¿Por qué creen ustedes o cuál es la razón de ser de este mensaje que estamos llevando
no solamente en las camisetas y cachuchas, sino también en el mensaje impreso de la página impresa, los mensajeros silenciosos. Adelante, hermanitos, por favor, ayúdenme con su respuesta. Siéntanse libres, Hermano, por favor, de opinar. buenos días, hermano. Buenos días. Yo pienso, hermanitos, que es a raíz de lo que está haciendo las personas en la iglesia de obligar al domingo, entonces quieren confundirnos y decir que todos los días son santos. Entonces quieren que el sábado se vuelva igual que el domingo igual que el sábado, y igual todos los... Entonces, lo que su merced hizo fue como hacer la diferencia, marcar de que el sábado es santo y es único, y no nos pueden confundir y decir que el domingo es igual que el sábado, pienso, ¿no? Gracias, hermanita Adriana. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánta verdad hay allí? ¿Alguien más, por favor? Sí, hermano. Eh, Adelante. hermanos, este engaño acerca del hijo del papado del domingo, pues hace parte, como lo dice el espíritu de profecía, de los dos engaños capitales, ¿no? El del domingo y de la inmortalidad del alma. Esa es una razón. La segunda, como decía la hermana, en el caso de la iglesia corporativa, hace mucho tiempo atrás vienen llevando paso a paso. Primero fue de una forma, digamos, como decimos, solapada, ahora ya más, más abierta, llevando a los feligreses, preparándolos para cuando se haga de frente y radicalmente la adoración, ya no en sábado, sino en domingo, para que vayan descubriendo, o sea, a través del estudio que nosotros podamos dar ante las preguntas que nos hacen, vayan descubriendo cosas que quizás no se han dado cuenta, pero que son pasos agigantados hacia ese día de adoración falso. Muy bien, hermana Argenis, muchas gracias. Gracias por ese valioso aporte también. Entonces, hermanos, ¿hay alguien más que quiera opinar al respecto? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser o el motivo por el cual estamos nosotros transmitiendo este mensaje, verdad? Entonces, hermanos, no veo más micrófonos abiertos, pero bueno, estamos en una clase, ¿verdad? Hermanita Adriana Cárdenas. Hermano, Adelante, hermanita. bueno, bueno, yo pienso que el Señor le colocó la idea a usted de hacer, pues de llevar a cabo de diseñar pues este letrero, esta información, porque pues eso es lo trascendental en este momento, ¿sí? Es como contarle al mundo en ese pequeño mensaje que pues es grande para nosotros y todo, pero ellos lo verán como, bueno, y este mensaje que, ¿sí? Pero todos tendrán que ver algo con el sábado y con el domingo. Eso va a ser como la distinción entre los dos bandos, digámoslo así. Seguir a Cristo, seguir a Satanás, ¿sí? Como para que el mundo entienda que vamos a tener que tomar una decisión final, pero que pues Satanás la está maquillando y le va a hacer creer al mundo que el sábado es el domingo católico. Entonces, pues yo considero que es ese como la finalidad. Muy bien. Hermanita Adriana, usted ha usado palabras proféticas en su respuesta. La felicito. Muchas gracias. Hermanos, aquí quizás para que no pase desapercibido, ¿verdad? El mensaje. Estamos presentando aquí una imagen donde ustedes ven los días de la semana, como se los llama ahora, ¿verdad? ¿Sí? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El santo sábado acá, como séptimo día, es el santo sábado de Cristo, ¿sí? El último día de la semana. El día, como dijo el Señor, este es mi día, ¿sí? El día que hizo Jehová. Y acá abajo estamos representando el falso sábado, el domingo pagano del anticristo que lo ponen como séptimo día.
Válgase la oportunidad para decir que en los calendarios de la denominación adventista también aparece así, el domingo como el séptimo día, preparando el subconsciente y a las personas para aceptar el domingo como día de reposo que será y está siendo predicado desde los púlpitos adventistas, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero decirles que aquí hay un mensaje, hermanos, un mensaje que aquí lo hemos escrito de el conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos en el capítulo 39. Es un mensaje bastante claro, hermanos, y que yo me voy a permitir leerlo aquí en este momento para que usted lo marque, por favor, y vamos a estudiar un fundamento para que cuando usted entregue el volante del Santo Sábado de Cristo, no es el domingo pagano del Anticristo, usted sepa qué contiene ese volante y lo sepa explicar y lo sepa entender. Dice, el sábado, o sea, el verdadero sábado, será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Esto es verdad presente, hermana Adriana, usted lo dijo. Esta es la verdad para este tiempo en que vivimos la crisis de la marca de la bestia. Es en este tiempo donde el sábado del Señor está siendo el punto especialmente controvertido, porque el mundo cristiano, el mundo católico, el mundo evangélico, inclusive el mundo pagano, budista, hinduista, musulmán, ¿sí? Judío, han aceptado el falso sábado cristiano, el domingo, ¿sí? Entonces dice, el sábado será la la gran piedra de toque de la lealtad. Aquí vamos a ver, hermanos, en esto, vamos a ver quién es leal a Dios y quién no. ¿Quién guarda el verdadero sábado de Cristo y quién acepta el falso sábado o domingo pagano del anticristo? El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Hermanos, la hermana Adriana acaba de decirnos, ¿no? En sus palabras, esto es la verdad que necesitamos predicar en este tiempo porque el mundo entero ha sido engañado, está siendo confundido y está aceptando un falso sábado. Los cristianos evangélicos guardan el domingo, los católicos guardan el domingo, musulmanes han aceptado el domingo, hinduistas, budistas han aceptado el domingo. Sí, las religiones del mundo, paganas y cristianas, han aceptado el domingo y todo el mundo se ha maravillado en pos de la bestia. A los adventistas del séptimo día de la denominación los vienen preparando para aceptar el domingo y hacen domingos especiales de evangelismo, ponen en sus calendarios el séptimo día domingo y desde sus púlpitos están abrazando la Agenda 2030 y apoyando en Estados Unidos el nacionalismo cristiano, que no tiene otro objetivo sino imponer la ley dominical. Cuando esta piedra de toque, el sábado, les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, o sea, el sábado del anticristo, es un falso día de reposo. En obedecimiento a la ley del Estado, en obedecimiento a la ley del Estado, la ley dominical, y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. El sábado del anticristo, por eso se llama anticristo. La ley de Dios, perdón, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, séptimo día de la semana, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Aquí está la hermana Juay presentando los dos sábados. El sábado de Cristo, el séptimo día de la semana,
y el falso sábado del anticristo, el domingo pagano del anticristo. Y esa dice que el santo sábado será la piedra de toque, el punto en discusión, que va a marcar la diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia por aceptar el falso sábado, el domingo pagano del anticristo. La otra, nosotros, los que aceptamos el verdadero sábado séptimo día de la semana, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Hermanos, hagan sus comentarios. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que este mensaje que presentamos aquí tiene un fundamento bíblico, tiene un fundamento inspirado en el espíritu de profecía? ¿Sí? Opinen, hermanos, ¿cómo les ha parecido esta cita que acabamos de leer? Hermanita, cuando Vamos yo entonces llegué, a darle Dalila cortico, luego la hermana Irma y luego el hermano Jairo. Adelante, hermanitos. hermano, yo recuerda que yo le compré 2 juegos de camisetas con la cachucha, porque yo no sabía qué llevarle a mi hija y cuando las vi, me pareció interesante traerle una a ella. Dejé la mía y le di mi hija, yo le traje esto de allá del Congreso y ella se quedó asombrada. Dijo, ay, mami, especial. Me lo voy a poner cuando salga a hacer obra misionera. Yo le dije, espectacular, mi amor. Bueno, eso quedó así. Y quería contar otra cosa, y es que hace muchos años yo vivía en la costa, había un abuelo que era cuadrangular, de donde es pastor mi hermano, y él vendía dulcecitos en una chaza y vendía primero Nuevos Testamentos. Y yo compré uno porque a las niñas, cuando estaban estudiando allá, les pidieron un Nuevo Testamento para la clase de religión. Y era un Nuevo Testamento lo que necesitaban. Entonces yo le compré al abuelo ese Nuevo Testamento y empecé a revisarlo. Y en Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el día del Señor, dice en las versiones antiguas, pero en ese Nuevo Testamento decía, yo estaba en el día domingo y oí una voz como de trompeta, que es una relación que hace el profeta Juan, o sea, Juan el profeta de Apocalipsis. Entonces, mire hermanos, que hace muchos años, por ejemplo, casi 40 años atrás, ya Satanás estaba tratando de hacerle la guerra al Santo Sábado. Entonces eso, y ahorita va a ser mucho más fuerte porque ya estamos en el final de los tiempos. Entonces es muy importante cuando compremos las Biblias nuevas que están editando, miremos siempre Apocalipsis 1:10, a ver si sale otra vez ese domingo. Muy bien, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por su testimonio, que de hace muchos años, usted como colportora que fue, da evidencia de que en las Biblias, ya en algunas versiones le cambiaron en Apocalipsis 1:10 la palabra sábado, séptimo día de la semana, a domingo. Hermana Irma, adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Sábados, bendiciones. Hermano, Bendiciones. lo que usted está hablando sobre el sábado como toque es bien importante porque yo hace unos años que estaba en la iglesia corporativa, predicaban que cuando viniera la ley dominical podíamos guardar el sábado y el domingo lo agarráramos para salir a predicar, y darles a conocer a nuestra fe a los hermanos. Pero claro, claramente con esto entiendo, porque como acababa de entrar a la iglesia, no entendía por qué decían eso, porque yo tenía entendido que al salir la ley dominical teníamos que salir de la ciudad y ir buscar otro lugar y seguir predicando, pero como a escondida. Pero ellos decían, no, 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 tú puedes seguir predicando en domingo. Nada más que guárdalo, no trabajes. Y hasta la fecha siguen con el mismo, con la misma, siguen enseñando lo mismo. Por eso, lo que usted eh, hizo la diferencia en que el sábado es el día del Señor y el domingo, porque muchos dicen, no, el domingo es el sábado cristiano, no, el domingo no es el día de reposo, sino el sábado que es la piedra de toque y ahí es donde va a ser probada nuestra fe, hermano. Ese es mi testimonio, hermano.
Muy bien, hermanita Gracias. Irma, muchas gracias. Amén. Saludos a Lunita. Anoche la escuché y pasé por alto saludarle. Discúlpeme. Bueno, hermanos, mire, esto es verdad para este tiempo, verdad presente. Ahora que estamos viviendo en el tiempo de la crisis de la marca de la bestia, es necesario que nosotros entendamos bien correctamente el mensaje. Bueno, hermano Jairo. Hermano Jairo, acérquese al micrófono, por favor, porque no lo escuchamos. No, hermano, no lo escuchamos. Tiene que acercarse más, por favor. ¿Ahí me escuchan? Eso, ahí mejor. Sí, ahí sí es el Jairo que conocemos. Adelante, Sí, hermanito. verdad que tenía conectado me Bueno, compré hermanito, un, adelante, bueno, adelante, dígame. bueno, entonces estaba por ahí en el centro entregando literatura y con la gorra puesta y entonces me la llegué y me la quité y la puse a un ladito ahí mientras me tomaba un jugo que compré y llegó un señor ahí y le llamó la atención la gorra y me dijo, déjeme tomarle una foto y le tomo una foto ahí y salió y se fue, ¿no? Entonces le llamó la atención el aviso, ¿no? Sí, El aviso que tiene la gorra, ¿no? Eso es lo que así les iba a decir, es. hermano. Sí, mi hermanito Jairo, muchas gracias. Qué bendición poder hacer la obra misionera, entregar el mensaje de esta forma. Y no es el único, hermano. Allá donde yo elaboro los diseños y donde mandé a imprimir las camisetas, el señor que me atiende es una persona joven, muy impactado con el mensaje. Entonces, cuando yo mandé a imprimir eso, tuve la oportunidad de explicarle en detalle la razón de ser. Este volante que tenemos aquí, hermanos, que consta de lado y lado, es un estudio completo, completo sobre el Santo Sábado. Mire, aquí leemos la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación. Consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. ¿Sí? La verdadera razón, hermanos, de conmemorar la creación en el descanso en el Santo Sábado es que se debe adorar a Dios porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino. Hermanos, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. Eso leo del capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, los Estados Unidos en la profecía. Y el pastor John Nevis Andrews, el autor del libro La historia del sábado y del primer día de la semana, dice, el verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia ni debe caer nunca en el olvido. Hermanos, cuando el Señor trae a esta tierra al gran movimiento adventista, 1844, hermanos, y entonces por esos mismos años Satanás trae, ¿cierto? También la teoría de la evolución. Cuando el Señor trae la verdad del sábado para llamar la atención al mundo entero de que Él es el creador, Charles Darwin también trae la teoría de la evolución, o sea, el diablo trae a través de este personaje la teoría de la evolución que echa por tierra a la verdad de la creación. Entonces, ¿qué dice el volante? Dice así, hermanos, mire, yo no sé si hay alguien que me quiera ayudar a leer en un ratico. Apreciado lector, dice. En este escrito, usted encontrará un estudio detallado sobre el sábado de Cristo, séptimo día de la semana y constituido por el Creador en el Edén. Este día fue el único día bendecido, santificado y creado por Jesucristo para el descanso y la adoración a Dios.
El domingo es el primer día de la semana creado como un día común de trabajo. No es santo ni bendecido, ni declarado por Dios como un día de reposo para la adoración. Este día domingo, primer día de la semana, muy pronto se constituirá como día obligatorio para descansar y asistir a la Eucaristía, lo que en las Sagradas Escrituras se conoce como la marca de la bestia. Después de estudiar cuidadosamente la verdad del Santo Sábado de Cristo, séptimo día de la semana, en contraste con el domingo, falso sábado pagano del anticristo, usted deberá tomar la decisión a quién adorar, a Cristo o al anticristo, y qué recibir, el sello de Dios o la marca de la bestia. Hermanos, yo no soy profeta, pero antes de escribir esto, me arrodillé y le dije, Señor, dame las palabras. Opinen, hermanos, si usted es un lector, una persona normal que recibe este volante, ¿qué le puede impactar de esta breve introducción que hacemos en este volante? Adelante, hermanitos. Los que vayan a opinar, por favor, activen el micrófono. Si van a opinar, si no hay quien opine, voy a seguir adelante, hermanos, entonces con el estudio. ¿Qué contiene, Bueno, hermana, Buena. hermanita Adriana y allá de la hermanita Hilda Elena activaron el micrófono? Hermanita Adriana, Sí, hermano. hermano Oscar, un feliz sábado, Dios me lo bendiga. Pues hermanos, y buenos días, hermano Carlos y a todos mis hermanos. Dios los bendiga y un feliz sábado. Pues Amén. si yo agarrara ese volante y mirara esa diferencia y cuando dice la marca de la bestia me impresionaría mucho, mucho eso, ¿cierto? Porque la mayoría de gente no tiene ni idea qué es la marca de la bestia y el sello de Dios. Entonces yo digo que ese volante para mí personalmente me impresionaría para leerlo y investigar en la palabra de Dios y salir del engaño en el que el mundo entero ha sido engañado con esa falsa mentira del día del Señor. Sí, entonces yo creo que para mí sería impactante eso. Lo que Dios le puso en el corazón a mi hermano, pues está muy claro que eso lo puede entender hasta un niño. Un niño quedaría impactado al agarrar un volante de esos y leerlo y investigar. ¿Sí? Y yo creo que está claro y el Espíritu Santo es el que va a trabajar por medio de esos volantes, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano Oscar. Así es. Hermanito Jairo o hermanita Hilda. Sí, eh, hermano, pues la parte que más me llama a mí la atención de este avisito ahí, del Santo Sábado de Cristo, no es el domingo. Pagano, la palabra pagano, ¿no? Hay gente que ni sabe qué es pagano, ¿no? Hay que explicarle sobre eso, ¿no? Sí, de todas formas es un aviso muy bueno porque no se ha visto nunca así en esa forma, ¿no? Muchas gracias, hermano. Hermanito Jairo, usted y yo conocemos por los estudios que hemos hecho que el origen de la adoración en el primer día de la semana, en domingo, se debe a los paganos. Es más, el complemento de este estudio se llama El Domingo Pagano del Anticristo y ahí se narra cómo surgió el domingo, por qué los paganos adoraban al sol en el primer día de la semana, de ahí el término en inglés Sunday, día del sol. Creo que la hermana Elisa o la hermana Hilda iban a hablar. Adelante, hermanitos. sí, hermano, o sea, ese volante yo no lo tengo. Y le doy gracias a Dios primeramente por haber traído al hermano Jairo. Y tengo mucho, mucho todavía que aprender, ya porque es lo que nos comentaba el hermano Jairo. A nosotros nos tienen los ojos vendados, aunque aún sabiendo, porque en la Biblia misma está, que el día que el Señor dejó fue el sábado. Él no dijo el domingo. Entonces, esa es la Amén. pregunta mía. ¿Por Amén. qué, por qué le regalan esa forma a uno? Parece ser que se alejó del micrófono, hermanita, si se Muchas puede. gracias por... Ah, bueno. ah, Está bien, hermana Hilda. Muchas gracias y que la gloria sea para Dios, hermana. Muchos sin saberlo
hospedaron ángeles en su casa. Así que con la ayuda de Dios, este mensajero que el Señor ha llevado a su casa, que sea de Sí, grande bendición. Entonces vamos a entrar en materia, hermanos. ¿Sí? bueno, Vamos a ver el estudio para que la persona que reciba esto ya fue impactada con la introducción, ahora es impactada con el título del volante, ¿cierto? El Santo Sábado de Cristo no es el domingo pagano del anticristo. Y vamos a empezar aquí estudiando el Santo Sábado de Cristo. Voy a pedirle a los hermanos, por favor, que tengan muy lista su Biblia y podamos leer lo más rápido que podamos los textos que aparecen allí. Entonces, el primer punto que vamos a entender, hermanos, es el siguiente, que el Santo Sábado de Cristo fue establecido en el Edén como séptimo y último día de la semana, de la primera semana de la creación, antes de existir los judíos, antes de existir Moisés y antes de existir el pueblo de Israel. Y mientras buscamos los textos, por favor vayan pensando, ¿cómo así? Una persona que recibe este volante va a decir, pero es que yo he escuchado que el sábado es de Moisés, que el sábado solamente era para los judíos, o que el sábado era solamente para Israel, o que el sábado fue clavado en la cruz. ¿Cómo así? Entonces, por favor, ¿quién tiene Génesis 1:1 y Génesis 2:2? Por favor, léalo. Dios los cielos y la tierra. Por- Hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Sobre la faz y del abismo, y el Versículo, Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. muy bien, y el capítulo 2, versículo 2. En versículo, Y acabó, ya. pásale, hermano. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muy bien, muchas gracias. Yo les pregunto, hermanos, allí está hablando de la creación en el Edén. ¿Allí estaba Moisés? No Para estaba nada. Moisés. ¿Allí estaban los judíos? ¿Estaban allí? No estaban los judíos. ¿Allí estaba el pueblo de Israel? Allí solamente estaba Jesús, el Creador, Adán y Eva. Cuando el Señor hace la primera semana de la historia, la hace de 7 días. Y esa semana de 7 días, Dios, en su voluntad, decide hacer el último día de esa semana, día sábado, reposo, descanso, no porque Dios se canse, sino porque Él deja de crear en ese día. Ya no crea más, ya no trabaja más y lo hace santo sábado de reposo. Y por eso lo coloca en el corazón de la ley de Dios. Una persona que por favor lea, nos recuerde la lectura de Éxodo 20 del 8 al 11. Amén, hermano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo día es el día de reposo. El Señor tu Dios, no hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Muchas gracias. Gloria a Dios por esa lectura. Que Dios la bendiga, hermanita. Hermanita Olga, Amén, hermano. le envío un Amén. abrazo grande y gloria a Dios que llegó con bien a la Amén. casa. Qué rico, amén. Amén, hermanita. Bueno, hermanos, ¿qué les dice esta lectura que acaba de leer la hermana Olga de Éxodo 20 del 8 al 11? Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Un mandamiento que ha sido borrado, que ha sido cambiado, perdón, que ha sido pisoteado
por el cristiano en general y que también está siendo pisoteado por el adventista, porque no santifican el sábado, sino que el sábado lo dedican para hacer programas, para hacer shows, para poner adoración incorrecta, para hacer planes de platas, bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Yo voy a hacerles una pregunta, hermanos. Allí dice que fue Dios en su ley que colocó el sábado en el corazón de la ley, el santo sábado, el séptimo día de la semana, como día único, santo, bendecido y de reposo. Ustedes y yo no podemos estarle diciendo a estas alturas de la vida al hermanito o a la hermanita en un día martes o miércoles, bendecido día. No podemos hacer eso porque todos los días no son bendecidos. Hay un solo día bendecido y santo, que es el séptimo día de la semana sábado. Los demás días los hizo Dios y son buenos. El sexto día es bueno en gran manera porque hizo al hombre y a la mujer. Pero el único día santo y bendecido es el santo sábado. Ahora noten ustedes, hermanos, voy a hacer una pregunta para que los hermanos intervengan, por favor. ¿Quién fue el que ordenó 6 días trabajarás? Adelante, hermanos. ¿Quién ordenó 6 días trabajarás y harás todas tus obras? ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Escribió el mandamiento con su propio dedo, según Éxodo 31:18. Hay algunos que ponen a la hermana White, la ponen a contradecir lo que Dios ha escrito de 6 días trabajarás y la ponen a decir a la hermana White que cuando llegue la crisis de la ley dominical, nosotros no debemos trabajar en domingo y que tenemos que descansar en domingo para no provocar a los católicos o a los observadores del domingo. Este mandamiento de 6 días trabajarás es un mandamiento eterno porque la ley de Dios es eterna. Aún en la tierra nueva vamos a plantar viñas, vamos a edificar casas y vamos a trabajar, pero obviamente sin cansancio ya, sin enfermedad. Y el sábado seguirá guardándose de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Pero hay algunos que ponen a la hermana Guay a contradecir el mandamiento y la ponen a decir lo que ella nunca dijo, que no debemos trabajar el domingo para no provocar. Lo que ella dijo fue que no tenemos que hacer cosas a propósito, por contienda, para provocar a las personas. Pero eso no quiere decir que el domingo estamos exceptos de trabajar, porque si empezamos a descansar de nuestros trabajos el domingo, pues nos estamos preparando para recibir la marca de la bestia. El domingo podemos salir, sí, a hacer nuestras actividades comunes, para que haya una diferencia entre el pueblo de Dios que guarda el Santo Sábado y que el domingo lo tiene como día de trabajo, un día común, y el pueblo guardador del domingo, que haya diferencia. Pero obviamente el domingo también podemos aprovecharlo como cualquier otro día común para salir a hacer la obra misionera. ¿Sí? No es que vamos a coger nomás el domingo a hacer la obra misionera. Bueno, téngase en cuenta eso. Voy a hacer otra pregunta, hermanos. Si hay algún comentario aquí, por favor. Bueno, voy a hacer otra pregunta aquí. ¿Cómo le enseña usted a una persona que el séptimo día de la semana es el sábado y que no es el domingo? ¿Cómo le enseña en la Biblia? Vamos a leer Lucas capítulo 23. Ay, lo quito. Lucas capítulo 23. Porque Amén. usted no le puede decir a la persona, no, mire, es que el calendario aquí dice. El adventista le saca un calendario con el domingo séptimo día de la semana. No, es que el diccionario lo dice.
El adventista va y le saca un diccionario donde dice domingo, primer día de la semana. No es que la Biblia lo dice, el adventista va y le saca la Biblia traducción en el lenguaje actual donde dice domingo. Vamos a leer Lucas 23, versículos 44. Alguien Amén. que lo lea, por favor, Era Zoraida. ya la hora sexta, el día mediodía, cuando toda la tierra quedó en tinieblas, hasta la hora novena, tercera de la tarde. El sol de, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Muy Sigo. bien, Entonces Jesús exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. muy bien. Muchas gracias, Cuando el hermana, centurión, hermana Zoraida. ¿Cuál es el amén. contexto allí que está narrando Lucas? A partir del versículo 44, Lucas, hablando de ese día cuando fue crucificado y muerto el Señor Jesucristo, que todo el mundo conoce en la historia, el judaísmo, todo el mundo reconoce que fue el viernes. Allí dice que cuando era como la hora de sexta, o sea, las 12 del mediodía, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Hermanos, en el versículo 54 dice, siga leyendo por favor alguien más. Era la tarde del día de la preparación y estaban por empezar el sábado. Ok, Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el contexto acá? Lucas está narrando ahí en el capítulo 23 que el día viernes, llamado el día de la preparación, preparación para el Santo Sábado, ¿verdad? El viernes el Señor murió, que hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y que el Señor murió. La Biblia le llama a ese día, en el versículo 54, el día de la preparación, preparación para el Santo Sábado, ¿sí? Y dice claramente, estaba para comenzar el sábado. Entonces, en la Biblia, ¿cuál es el día de la preparación? El viernes. ¿Cuál es el sábado en la Biblia? El Santo Sábado, el séptimo día de la semana. Y allí dice que las mujeres que con él habían venido desde Galilea, y obviamente ahí estaba María, entre las mujeres que siguieron a Jesús y las otras Marías, ¿cierto? Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo ese mismo día. José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús a Pilato, ¿sí? Y lo pone ahí en ese sepulcro, en esa tumba incrustada en la roca, lo pone ahí. Fue puesto el cuerpo de Jesús allí el viernes, antes de la puesta del sol. Las mujeres, dice, vieron cómo se puso el cuerpo. Y el versículo 56 dice, y vueltas. ¿Quiénes? Las mujeres cuando regresaron a la casa, después de haber sepultado a Jesús el viernes en la tarde, y vueltas, prepararon ungüentos aromáticos, drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. El contexto dice que María y las otras mujeres acompañaron a Jesús hasta que murió, luego bajaron el cuerpo, lo colocaron en la tumba
se fueron para la casa, pero como estaba para comenzar el santo sábado, descansaron conforme al mandamiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ellas guardaron el santo sábado. Al otro día lo despidieron el santo sábado y obviamente el sol se estaba ocultando, era de noche ya y no podían ir a esa hora al sepulcro. Dijeron, vamos madrugado entonces en el primer día de la semana, porque ahí en el versículo 1 del capítulo 24, ¿cómo leemos? Alguien, por favor, que lea. Hermanos, ¿me Amén. dejaron? El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado y otras mujeres con ellas, y hallaron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Ok, hasta ahí nomás, hermana, versículo 1 nomás. Hermanos, Bueno, aquí dicen las escrituras que el primer día de la semana, estas mujeres que habían preparado ungüentos y que no quisieron volver a embalsamar el cuerpo de Jesús porque era día de reposo, ellas el primer día de la semana, muy de mañana, muy madrugado, vinieron al sepulcro y trajeron esas especias y eso que habían preparado, ¿cierto? Y entonces encontraron la tumba vacía. Cristo había resucitado en esa madrugada. Pero, ¿qué conclusión podemos sacar aquí, hermanos? Yo les voy a preguntar, según lo que acabamos de estudiar en este pasaje de Lucas 23, 44 y 54 al 56, ¿qué días identifica ahí la Biblia? ¿Qué días? ¿Qué días de la semana los menciona, Aquí equivale a sábado. Espérame. hermano Sábado. Oscar? Sí, un sábado, hermano. Aquí equivale Menciona, a sábado. Sábado. bueno, menciona el Santo Sábado. ¿Qué más día? ¿Cuál otro día menciona? Viernes, sábado y domingo. El día de la Viernes, sábado. preparación, Primer, el día de la el día, preparación viernes, ¿y cuál otro día? Y el Santo domingo, resurrección. primer El día de la primer, semana. el primer día de la semana. Hermanos, en la Biblia nosotros podemos explicar en este pasaje cuál es el primer día de la semana, cuál es el sexto día de la semana y cuál es el séptimo día de la semana. Porque si la persona acepta tres cosas importantes, que el Señor Jesús muere el día de la preparación y el día de la preparación es un día antes del Santo Sábado. Primero eso, que la persona reconozca y acepte que Jesús murió el día de la preparación, que es el día anterior al Santo Sábado, el sexto día de la semana. Segundo, que el Señor Jesucristo descansó en la tumba y que las mujeres, entre ellas María, reposaron conforme al mandamiento en sus casas. Y tercero, que el primer día de la semana ellas fueron a ver el sepulcro y estaba vacío porque había resucitado. Para todo el mundo conocido, para todo el mundo es conocido que Cristo murió un viernes y que resucitó el domingo. Aún los cristianos dicen descansar el domingo en honor a la resurrección. Para eso no hay argumento bíblico. Entonces aquí en la Biblia, hermano, usted puede explicarle, ¿sí? Puede explicarle a las personas que la misma Biblia enseña cuál es el primer día de la semana, llamado día de la resurrección. Si el primer día de la semana es el domingo, pues obviamente el segundo día de la semana es el lunes, el tercer día de la semana es el martes, el cuarto día de la semana es el miércoles, el quinto día de la semana es el jueves, el sexto día de la semana es el viernes y el séptimo día de la semana es el santo sábado. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta al respecto de este punto, de este primer punto que estamos analizando aquí del estudio? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Hermano Carlos, hermano Carlos. A ver, entonces vamos aquí a darle al hermano Oscar y enseguida a la hermana Ángela.
va a hablar. Hermanito Carlos, es un testimonio pequeño. Adelante. Yo con San Lucas 24:1, yo refutaba mucho sobre el día. Para mí eso no era tan interesante. Yo no creía de que por eso se iba a perder uno. Para la gloria y honra de Dios, cuando mi esposito me empezó a dar los estudios, este versículo fue el que me hizo recapacitar y entender que realmente es el séptimo día, es el sábado, hermanito. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanita, por su testimonio y gloria a Dios por ese misionero que usted tiene ahí al lado, el hermano Oscar. Que el Señor lo bendiga. Hermana Ángela. Hermana Ángela está silenciada. Sí, hermanos. En cierta oportunidad, yo hablando con una evangélica, le leí el cuarto mandamiento. Hermanita Ángela, está muy lejos del micrófono. Acérquese, por favor. Un momento. ¿Ya me escuchan? Ahí la escuchamos mejor, por favor. Tengan la precaución de siempre desconectar el bafle si van a hablar. Adelante, hermanita Ángela. Sí, en una oportunidad hablando con una persona evangélica, ella me decía que donde decía que el sábado era día de descanso. Bueno, la llevé al cuarto mandamiento y leyó, pero es que aquí dice reposo. Ustedes saben que algunas Biblias no dice sábado, reposo. Y le dije, yo también dice séptimo día, ¿cierto? Ah, sí, aquí dice séptimo día. Y yo, entonces, ¿qué día es el séptimo día? Ah, pues el domingo. Y la Biblia en los cuatro evangelios, en la resurrección de Cristo, dice que el primer día de la semana, vaya hacia los cuatro evangelios. Y si el domingo es el primer día de la semana, entonces, ¿qué día cae sábado? Y bueno, Satanás huye ante un escrito está. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero preguntarle a los hermanos, por favor, no tengan temor de contestar. De los hermanos que están aquí con nosotros en la sala, escuchando, ¿hay alguien que no podía explicar hasta ahora cuál es el séptimo día de la semana en la Biblia? ¿Alguien que le haya tenido dificultad para eso y que quizás desconocía el pasaje o no lo recordaba? Saludo a mi hermano José López. José Miguel, qué alegría verlo en la reunión. Dios lo bendiga. Un abrazo grande para usted. Adelante, el que abrió el micrófono, por favor. Hermano Sí, hermano. Oscar, Sí, hermano, ¿me escuchan ahí? adelante. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, adelante, hermano. Sí, hermano, ahí la única duda que lo que no ya ha especificado y lo que uno no explica bien es sobre identificar el sábado, el día del Señor, que es el sábado, el séptimo día, el día santo del Señor. El otro, el primer día de la semana, y el viernes, que es el día de preparación. Sí, también lo que toca explicarles para que les quede claro a ellos, que uno muchas veces les explica, pero no explica esos tres punticos que explicó el hermano ahorita. Entonces, lo que nos queda a nosotros para cuando estudiamos con alguna persona que no tiene conocimiento es sobre esos tres puntos, sobre el primer día, que es el domingo, día de preparación y el día del Señor. Que no lo teníamos así Que claro. no lo teníamos así de claro o no lo habíamos explicado así claro como nos lo explicó el hermano Carlos ahorita. Hermano, muchas gracias. La gloria a Dios. Hermanos, miren, cuando ustedes vayan a dar esta literatura y les pregunten las personas, no, y les aleguen de que no, que aquí el domingo es el séptimo día. Usted pregúntele, dígame dígame por favor, ¿en qué día murió Cristo? ¿Qué día usted celebra? Usted que es católico celebra la Semana Santa. ¿En qué día muere Cristo? Le va a decir el viernes a las 3 de la tarde. ¿Cómo le llama la Biblia a ese día? El día de la preparación. ¿Cómo le llama la Biblia al día siguiente, al día de la preparación? Al día siguiente al día de la muerte de Cristo, llamado día de la preparación. Le llama día de reposo, porque las mujeres descansaron. Allí dice, estaba para comenzar, en algunas Biblias dice el día de reposo, en otras dice el sábado. Le llama el día de reposo al siguiente día, al día en que Cristo muere, el día de la preparación. ¿Y cómo le llaman? Pregúntele usted, ¿qué día resucitó Cristo? El domingo.
La Biblia le llama a ese día de la resurrección el primer día de la semana. Y allí está en Éxodo, en Lucas 24. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a avanzar. ¿Está bien? Aquí están los textos en la memoria, ¿no? El segundo punto. El Santo Sábado de Cristo es un memorial de la creación de Dios. ¿Qué es un memorial? Alguien que me defina o me ayude a definir la palabra memorial. ¿A qué hace referencia, hermanita Argenis? Explíquenos, por favor. ¿Qué será memorial? ¿De qué viene? ¿De dónde proviene? Pues memorial Recordatorio. viene para recordar, o sea, algo que debemos tener siempre en la memoria. Si el mundo entero jamás hubiera abandonado este día bendecido, consagrado por el Señor, pues nunca hubiera olvidado quién es el creador, ¿sí? Entonces, el sábado es un memorial, es un recordatorio que la humanidad debía haber tenido toda para recordar que venimos de las manos de un creador y así nunca haber aceptado esas teorías espurias de que venimos por evolución de los animales, ¿no? De los monos y de todas esas teorías que se desprenden de esa en especial, ¿no? Del origen de las especies. Muy bien, hermanita, muchas gracias. Hermano Oscar, está silenciado, hermano. Voy a ir a Ahí está. las... Adelante, Ahí. hermano. Adelante. Sí, hay otro puntico. Cuando Dios dice acuérdate, acuérdate, es porque Dios sabía que a la mayoría del mundo Se se le le va a iba a olvidar. olvidar que ese día era el día del Señor. Por eso dice acuérdate. Acuérdate el día Sí, sábado. el Hermano día Oscar, sábado para santificarlo. hermano Sí, Oscar, cuando el Señor entrega escrito las tablas de los 10 mandamientos, Él escribe así, acuérdate. ¿Y a quién se sí. las entrega? Se las entrega a Vamos. Moisés. Bueno, en primer lugar, Él habla y todo el mundo escucha los 10 mandamientos. Sí, Luego se las escribe en tablas de piedra. Esas tablas de piedra se las entrega a Moisés y esas tablas debían ser colocadas dentro del arca, pero obviamente no para guardarlas y olvidarlas, sino para tenerlas allí presente, que es la ley moral de Dios. En ese amén. momento, en ese momento, el pueblo de Israel venía de ser libertado de Egipto y allá, como eran esclavos, se habían olvidado del santo sábado. Primero porque eran esclavos y no los dejaban guardar el santo sábado. Y segundo porque ellos se habían egipciado, muchos de ellos. Se habían egipciado y habían salido juntamente con la multitud mixta de la que vamos a hablar ahora en el tema del culto. Entonces el Señor le escribe y les dice, acuérdate. ¿Y por qué se tenía que acordar? ¿Por qué se tenía que acordar? Porque el sábado lo hizo Dios allá en el Edén para el hombre. Y los patriarcas guardaron el santo sábado y el pueblo de Dios fiel, la iglesia del Edén, que ha existido desde el Edén, guardaba el santo sábado. Pero ahora el pueblo de Israel estaba esclavo y no lo había podido guardar. Por eso ahora el Señor le dice, acuérdate. Pero Sí, también tiene una connotación para nosotros esa palabra acuérdate. Porque Ujú. nosotros, hermanos, debemos hacer planes durante la semana para guardar el santo sábado, tener todo listo, ¿cierto? La ropa, los alimentos, amén. tener todo negocio cerrado, tener todo estudio terminado, tener todo listo para el santo sábado, saberlo guardar. Mire, la importancia del sábado como institución conmemorativa, o sea, esta palabra conmemorativa y la palabra memorial que nos explicó la hermana tienen que ver con la memoria, con un recuerdo, como traer al recuerdo la creación. Consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. ¿Y cuál es la verdadera razón por la que se debe adorar a Dios? Porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Hermano, cuando usted a alguien le pregunte, ¿usted por qué guarda el sábado? Usted no tiene que decirle,
porque soy adventista del séptimo día. No cometa ese error, por favor, porque hoy en día, hermanos, el adventista del séptimo día es un católico más, es un evangélico más, como denominacional. El verdadero adventista del séptimo día guarda el sábado porque es un recordativo, es una institución del Edén que nos recuerda a Dios como el creador. Y guardamos el santo sábado, séptimo día de la semana, porque aceptamos que Jesucristo es nuestro creador. Bueno, vamos a ir al tercer punto, hermanos. Bueno, vamos a leer Génesis 2:3 para confirmar que el santo sábado de Cristo es un memorial de la creación de Dios y único día bendecido, santificado y de reposo. Génesis 2:3, por favor, alguien que lo lea. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muchas gracias. A ver, yo les pregunto, hermanos, si ustedes leen todo el capítulo de Génesis, capítulo 1, ustedes encuentran que del primer día, del segundo día, del tercer día, del cuarto día, del quinto día, del sexto día, se diga que es bendecido, que es santo y que es de reposo. ¿Encuentran ustedes alguna parte ahí donde diga eso? No. No. En ninguna parte dice eso. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y vio Dios que era bueno. Pero no dice que es santo, ni que es bendecido, ni que es de reposo. Porque hoy en día los cristianos están enseñando que usted puede escoger cualquier día de la semana y reposar en ese día y que ahí está cumpliendo el mandamiento. Pero Dios no dice eso. Dios especificó un día de la semana, el último día de la semana, séptimo día de la semana, el santo sábado. Dios no nos puso a escoger a nosotros qué día vamos a descansar. Él es el creador, nosotros sus criaturas, y Él designó que sea el santo sábado, último día de la semana. Ahora, lo contrario a este día, pues Dios nos reconoce a nosotros si guardamos el santo sábado y nos sella, ¿sí? Él conoce a sus hijos fieles porque guardamos el santo sábado, tenemos el sello de Dios. Pero lo contrario a esto es otro día, es una marca de la bestia. Y Ted Wilson, ustedes escucharon y lo hemos presentado muchas veces, dice o dijo que la marca de la bestia podía ser cualquier otro día que no sea sábado. Pero la marca de la bestia no puede ser el domingo, ni el lunes. Perdón. La marca de la bestia no puede ser sino solamente el domingo, porque el domingo es el falso día de reposo en oposición al sello de Dios que la Iglesia Católica reconoce como su marca de autoridad al decir que la Iglesia Católica tiene la autoridad del cielo para cambiar la ley de Dios y transferir la solemnidad del sábado al domingo. El lunes no puede ser la marca de la bestia, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, porque esos días no son constituidos como días santos por la Iglesia Católica, ni las iglesias evangélicas. Para ellos, el día santo es el domingo, que se constituye la marca de la bestia. El tercer punto. Hermano, quería hacer una reflexión ahí en algo muy significativo, porque es que ¿por qué está el sábado, el santo sábado, en el centro de la ley, cuando Dios la escribió con su dedo? Porque el sello, o sea, era la marca de Dios en su sello y dominio sobre este planeta. Los reyes del tiempo de los tiempos de los reyes, los sellos de él, que eran unos anillos, ellos siempre en los documentos que ellos firmaban lo ponían en el centro, como sinónimo, o sea, como distinción de autoridad sobre el dominio que ellos tenían sobre sus territorios. Y si Dios, nuestro Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Él también debía poner
su sello del Santo Sábado en el centro de la ley. Y lo otro es que en Ezequiel dice que, ay, yo lo tenía en la mente, Ezequiel creo 22, hermanita. Ezequiel 20:12 y 20:20. que dice ahí, se me olvidó, hermano, ayúdeme a acordar que esa es una parte Y les di también mis sábados para que sean señal entre mí y como ellos, señal. y para que sepan Exacto. que yo soy Jehová, que los Bueno, santifico. entonces, en Ezequiel nos corrobora que los otros días sea así y el primer día fue, los pondré como señal, ni el segundo día como señal, ninguno de los otros días, solo el séptimo día y lo nombra con nombre propio y el séptimo día o santo sábado será como señal entre mí y vosotros, o sea, la señal del verdadero Dios es el santo sábado. Muy Eso también bien, se lo puedo contar a las muy personas. bien, hermanita, muchas gracias. Bueno, el sábado, como sello de Dios, tiene las tres partes que lleva todo sello: el título, el nombre y la jurisdicción. El título, bueno, el nombre es Jehová, yo Jehová, ¿verdad? El título es el Creador y la jurisdicción es el cielo y la tierra. El tercer punto, hermanos, fue colocado en el corazón mismo de la eterna ley de Dios, escrita con su propio dedo. El santo sábado fue colocado en el corazón mismo de la ley de Dios. Es el cuarto mandamiento. La ley de Dios es eterna. Por lo tanto, el sábado, el santo sábado como día santo es eterno. El sábado no podía ser guardado solamente por el pueblo de Israel. Entonces, la ley no sería eterna. El sábado no iba a ser clavado en la cruz, el sábado séptimo día de la semana. Entonces, la ley no sería eterna. Además, el mandamiento del santo sábado en la ley lo escribió el Señor con su propio dedo, como escribió los otros mandamientos. No lo escribió Moisés. Y allí en Éxodo 31:18 lo dice. Por favor, lean. Alguien que lo lea, por favor. A ver, hermanos. Hermanitos. Mientras buscan el texto, hermano, hay otro referente y es que cuando el Señor dice en Isaías 22 en adelante, dice que y los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, allí también guardaré mis sábados. Está bien, Como hermanita Dalila. la Eso es pregunta Isaías 65. Es bueno que es, nosotros tengamos los textos a mano, ¿verdad? Porque a veces citamos sin saber dónde está escrito. Y sí, hermano, nosotros como pueblo de Dios debemos saber dónde está escrito. Por favor, alguien que lea Éxodo 31:18. Y léalo, amor, léalo, amor. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muy bien, gracias. ¿Quién escribió entonces las tablas de piedra de los mandamientos entre los cuales está el Santo Sábado? El mismo Dios. Dios, con su propio dedo. Eso no lo escribió ni Moisés, ni ninguno de los israelitas, ni nadie. Dios con su propio dedo. Y lo que Dios hace es perfecto. ¿Sí? Muy bien. El punto 4. Fue hecho para beneficio físico y espiritual del hombre de todas las épocas, para judíos y gentiles en todo tiempo. ¿Por qué hago énfasis en este cuarto punto? Porque hoy en día es muy fácil encontrar personas que dicen que el sábado fue de Moisés, que el sábado fue hecho para los judíos, solamente para los israelitas, que eso nomás era del Antiguo Testamento y que ahora estamos en el Nuevo Pacto y entonces ahora no hay que guardar el Santo Sábado. Allí dice Marcos 2:27, ¿para quién fue hecho el Santo Sábado? ¿Fue para los judíos? ¿Fue para Moisés? el Alguien que hombre. lea Marcos 2:27, por favor. También les dijo, También el día de reposo fue, fue hecho por causa del hombre y no
el hombre por causa del día de reposo, o sea, el sábado, ¿no? Bueno, hermano Jairo, muchas gracias, Es para pero todos los hombres. gracias, hermano Jairo. Lo sentimos muy lejano por el bafle será. A ver, la otra hermanita que iba a leer, que lo lea, por favor. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Muy bien, muchas gracias, hermanita. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos, primero Dios hace al hombre y después hace el santo sábado para que el hombre de todas las épocas, porque la palabra hombre ahí es la palabra antropos, que significa hombre y mujer de todas las épocas. Allí no dice que fue para Moisés, allí no dice que eso es para los israelitas nomás, ¿sí? Y Dios hace el santo sábado. Mire, Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, los crea el sexto día de la semana. Y apenas se pone el sol del sexto día, Dios les dice, ahora vamos a reposar. Y este día va a ser santo y no vas a trabajar. Pero si Adán había sido creado apenas, él no estaba cansado, pero Dios estaba haciendo el santo sábado como un memorial de la creación. Adán y Eva debían estar ese momento agradecidos por tener un creador tan especial, tan bueno como es Jesucristo, y alabándole y dándole gloria al creador, ¿sí? Dios no se cansa. Jesús no necesitaba descansar, Pero nosotros sí. pero pero el hombre, pero Jesús sabía que él había hecho la semana de 7 días, el hombre iba a trabajar 6 días y más que descansar físicamente, debía venir cada santo sábado de cada semana a adorar a su creador por toda la eternidad. Y el diablo destruyó este día de adoración. El diablo quitó de la mente de las personas el día en que nosotros debemos venir a alabar, a estudiar la palabra, a reconocer a Cristo como el Creador, ¿sí? Lo quitó de la mente y le puso un falso día de reposo y muchos no descansan ni siquiera ese falso día de reposo, pero muy pronto lo van a descansar porque se van a tener que decidir. Entonces, miren, ¿cómo le llama el Señor Jesucristo al Santo Sábado? El punto número 5. Sí, tres hermanos, por favor, que rápidamente nos lean el Éxodo. Bueno, allí ya leímos, ¿cierto? Éxodo 20 del 8 al 11, ¿cierto? Y leamos Salmo 118, 24, por favor. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Hermanita, gracias. Mire, ahí dice que el sábado fue llamado día de reposo para dedicarlo a Jehová. El sábado es reposo para Jehová tu Dios. Los evangélicos dicen, no, es que ahí dice nomás que el sábado es día de reposo de Dios, que Dios descansa ese día. Eso no es verdad. El día sábado fue llamado por Jesucristo día de reposo para dedicarlo a Jehová. ¿Qué dice el Salmo 118, 24? Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Gloria a Dios. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hermanos, el Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el Señor solamente hizo un día? No, el Señor hizo 7 días de la semana,
Pero el día que hizo Jehová para gozarnos y alegrarnos en él y como día santo, bendecido y reposo, es el santo sábado. Él le llama, allí dice, este es el día que hizo Jehová. Allí en la Biblia, en Salmos, se le llama el día de Jehová, como día santo, como día bendecido, como día de reposo. Isaías 58, 13 y 14 es Amén. más específico todavía. Dice así la palabra de Dios: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén, hermanos. ¿Cómo le llama allí, hermanos, en el libro de Isaías? ¿Cómo le llama a Dios, que es el que está hablando, al santo sábado? Mi día Dice, mi día santo. El Señor no tiene 7 días santos, ni 2 días santos, ni una semana santa. El Señor tiene un día santo. Y Él lo dice, mi día santo. Si retrajeres del sábado tu pie para no pisotearlo, ¿verdad? De hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Y cómo más le llama? Y al sábado lo llamares como delicias, santo, glorioso de Jehová. Ese es el término con el cual Dios se refiere a su día santo, el séptimo día de la semana. ¿Está bien? Allí no dice que todos los días son santos. Dios tiene un solo día santo. Bueno, hermanos, vamos aquí a leer el punto 6 para ir cerrando. Y en la próxima escuela sabática estaremos estudiando esta otra parte. Apreciados hermanos, en la escuela sabática que vamos a estudiar se llama el libro de Esther. Lo vamos a iniciar de aquí a 15 días el estudio, ¿sí? Para dedicar el tiempo de la escuela sabática de hoy y del próximo Santo Sábado a estudiar estos dos periódicos que vamos a distribuir para entenderlos, comprenderlos y saberlos explicar. Bueno, además de los puntos que hemos estudiado, que el Santo Sábado de Cristo fue establecido en el Edén como séptimo y último día de la primera semana de la creación, y los otros puntos, aquí también vamos a ver que el Santo Sábado de Cristo fue guardado por Cristo en la creación. Fue guardado por los patriarcas del Antiguo Testamento, por el pueblo de Israel, por los profetas, por Cristo y los discípulos en el Nuevo Testamento, por María la Madre de Jesús, por Pablo y la Iglesia del Nuevo Testamento, por todos los verdaderos cristianos de todas las épocas y que no formamos parte de ninguna denominación en nuestros días. Hermanita Argenis, hágame un comentario de esto, por favor, que tenemos aquí en el periódico. ¿Qué le dice esto a usted, mi hermanita? Pues a uno siempre le salen con el tema de que siempre se guardó el domingo, que la iglesia cristiana tuvo como día de guarda el domingo, y pues en la Biblia está todo registrado de quienes guardaron ese santo sábado. Nosotros leímos la historia del primer día de la semana y del santo sábado, leímos el libro y tuvimos todas las referencias bíblicas, históricas, de que el sábado fue guardado desde el principio, desde el Edén, y que aunque hicieron los cambios que se dieron a partir de esos concilios, de Constantino y de todo lo demás, el sábado nunca fue desaparecido. Siempre hubo un pueblo, siempre hubo un remanente que guardó el sábado después de la muerte del último de los discípulos. Nunca se perdió el sábado quedó siempre como memorial y como monumento. Y si los seguidores de María, los seguidores de estas denominaciones, eh,
alaban y veneran a María, pues yo a veces les he dicho, entonces hagan lo que hizo María. María fue guardadora del sábado. Los discípulos fueron guardadores del sábado. Los evangélicos aman mucho los escritos de Pablo y los malentienden, los malinterpretan, pero son seguidores de Pablo y Pablo fue guardador del sábado. Entonces, ahí tenemos muchas evidencias, no solo bíblicas, sino que la historia corrobora de que el sábado es el día establecido por Dios y que nunca desapareció y que al contrario, ahora que el pueblo del Señor levante la voz como trompeta, muchos conocerán estas verdades. Hermana Argenis, muchas gracias. Voy a pedirle a hermanita Argenis en un ratito, ayúdenme un momentico. Los hermanos van a leer los textos y usted va a puntualizar lo que significa ese texto, ¿verdad? Lo que queremos enfatizar aquí, en el enunciado del punto 6, que fue guardado por Cristo en la creación y todo lo que sigue, por favor. Ayúdenme con eso un ratito, por favor. Los hermanos deben leer los textos, por favor, rapidito, si son tan amables. Hermanita Argenis, yo comienzo con Génesis 2:3. Dice así la palabra de Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces, el santo sábado fue estipulado, creado por Dios y no por ninguno de los que mencionan patriarcas o Moisés o establecidos solamente para judíos. Fue creado en el mismo momento en que el Señor acabó de crear los cielos y la tierra. ¿Algún otro hermano? Éxodo 16:21 al 30. Éxodo Dice, 16, 21 al 30. sí, Cada hermano. mañana cada uno juntaba lo que podía comer, y cuando el sol calentaba se derretía. En el sexto día juntaron doble porción, 2 homeres para cada uno, unos 4 kilogramos, y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocerlo hoy, y hervirlo, lo que tengáis que hervir y guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se había podrido ni se aguzanó. Entonces les dijo Moisés: comerlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hagáis en el campo. En los 6 días lo juntaréis, pero el séptimo día es el sábado. En él no se hallará. ¿Hasta dónde es? hasta Hasta el el 30, hermanito. Hasta el 30. Nada. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis y guardad mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el sábado. Por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Gracias, hermana. Aquí la Amén. lectura nos está recordando los preparativos, todo lo que se debe hacer para recibir el Santo Sábado. ¿Qué se le ordenó al pueblo? Lo que debía recoger el día de preparación. Aquellos que no obedecieron se dieron cuenta
¿Qué sucede cuando se desobedece la palabra del Señor? Aquel alimento recogido no se dañaba. En cambio, el que se recogía, eh, si se llegara a recoger en el día santo, se iba a, no se iba a aprovechar. Además, en el día santo no había maná en el campo. Entonces, las recomendaciones del Señor respecto al día de preparación. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, hablando de Jesús. Entonces, una vez más, aquí en la palabra del Señor, no solamente los israelitas, no solamente los discípulos, los patriarcas, no solamente María, apóstoles como el apóstol Pablo, guardaron el sábado. El Señor fue a la sinagoga, entró como era su costumbre y se levantó a leer. El mismo Señor Jesús vino a dar ejemplo al guardar la ley y especialmente el santo sábado. Lucas 23, 55, 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y Las, regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. las mujeres, refiriéndose a, ahí estaba María, guardaron el día de reposo. Les llegó el momento en que el día de preparación terminó y no habían terminado de hacer los preparativos que tenían que ver con la preparación del cuerpo y de lo que se acostumbraba en esas épocas. Ellas regresaron a casa y dejaron para terminar estas actividades en el primer día de la semana. Ellas no violaron el santo mandamiento de reposar y de no hacer actividades que no se deben hacer en el día santo, ni siquiera por preparar y hacerle lo que se acostumbraba al cuerpo del Señor. El Señor desea que igualmente nosotros seamos tan estrictos, aunque eso lo llaman legalismo u otras cosas, quizás le ponen títulos como de ser demasiado, bueno, se me fue la palabra en este momento, pero el ¿Legalista? Señor, hay otra palabra, hermano Jairo, ¿Fanático? fanáticos, sí, gracias, fanáticos. eh, lo concerniente, lo estipulado por el Señor para el día santo, sábado, no tiene absolutamente ningún tinte de legalista ni de fanatismo. Es un día como hemos estudiado en este día, santo, bendecido y apartado, que el Señor desea que se convierta para nosotros en un día de delicia, en un día glorioso. Hechos 13. ¿Algún hermano que tenga Hechos Ellos 13? pasaron por Perge, Hechos 13, Sí, 13, hermana. 14. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de de Pisidia. Pisidia Y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Y dice el 42. 42, cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Entonces ahí nos está mostrando cómo el apóstol Pablo y los que le acompañaban también eran guardadores del sábado. Hechos 16, 13. Y el día sábado salimos de la ciudad junto al río donde solían hacer oración y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. El libro de los Hechos, pues nos está registrando la historia de los discípulos en sus travesías, en las visitas que ellos
realizaban a las diferentes iglesias o sitios donde estaban predicando a Jesús, y siempre nos está registrando que, como era su costumbre, se reunían en la sinagoga o en donde digamos, donde les llegara la hora del Santo Sábado, a reunirse, a estudiar y a guardar y a disfrutar de este santo día. Hechos 17:2. 17:2. Siga, Y, hermanita. y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados debatió con ellos de las Escrituras. Amén. Amén. Gracias, hermana. Nos sigue dando testimonio de qué día guardaba el apóstol Pablo, ¿no? El Santo Sábado. Hechos 18:2-4. Y halló a un judío llamado Águila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Como era del día, ¿no? Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y a griegos. Entonces, nuevamente, registrándonos a Pablo en Corinto, donde dice discutía con aquellos que se congregaban alrededor de él, judíos y griegos, y lo hacía en los días de reposo. Y ahí, días de reposo, en la Biblia uno encuentra que está diciendo sábado. 2:4-6. 2:4-6. Primera de Juan 2:4-6. Primera de Juan. 2:4-6. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, por todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros reconocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanece en él debe andar como él anduvo. Gracias, hermano. Ese es un versículo maravilloso para hablar con las personas que hablan de que guardan los mandamientos, cuando se están refiriendo a los mandamientos no dados por el Señor, no escritos por el dedo de Dios, sino los alterados por el hombre. Si realmente alguien dice, yo conozco al Señor, amo al Señor, pero no guarda sus mandamientos, el apóstol Juan es muy claro al decir que el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Por eso, todos aquellos grupos que pisotean, transgreden la santa ley del Señor al no aceptar el sábado, son mentirosos y no hay verdad en ellos. Y el último, Apocalipsis 1:10. Yo En el día estaba en del la del Señor, Señor ahí, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Sí, señora. Yo estando en el Yo estaba yo estaba en el Espíritu, pero en el día del Señor, y oí tras de mí una gran voz como de trompeta. De trompeta. Esas son palabras registradas por el apóstol Juan, y en ningún momento podemos ir a aceptar aquellas Biblias alteradas donde dice que estaba en el día del domingo, porque el apóstol Juan no era guardador del domingo. En el primer siglo de la era cristiana, lo que se guardaba era el sábado.
El domingo empieza a aparecer siglos después, como lo registra la historia, especialmente cuando se llega al siglo de Constantino. Pero en el primer siglo, el apóstol Juan, cuando dice estaba en el día del Señor, es el día santo sábado. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada la escuela sabática en esta mañana, mientras nuestro hermano está preparando para el segundo estudio. Entonces vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Hermana, Sí, hermano. pues no sé, es como una recordación que Dios hizo dos cosas con la mano. Uno, los mandamientos de la ley de Dios y el otro, el hombre, la Aló. creación, el hombre. Sí, sí, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, sí. Eh, el Señor, podemos imaginarnos al Señor inclinado, eh, elaborando con su propia mano, tomando la arcilla, el barro y diseñando. Fue diseñado estrictamente por la mano del Señor. Por eso este cuerpo lo debiéramos valorar tanto, estimarlo tanto, porque es hechura de la mano de Dios. Y su santa ley igualmente. Quizás nosotros a través de todos los estudios que hemos venido realizando, podemos empezar, habremos empezado a entender qué es la santa ley. Y hemos aprendido que es el trasunto de su carácter. Por eso, en la medida en que vayamos nosotros entendiendo, podernos discernir esto, creo que iremos sintiendo esa gran preocupación, ese gran temor de no seguir transgrediendo la ley del Señor. ¿Algún Hermana aporte Fénix. más, hermano? Sí, hermana Fénix. Que somos Bueno, templo De humano. hermanitos, hecho, vamos a entonces a dar el último aporte con la hermanita Ángela y cerramos aquí escuela sabática. Adelante, hermana Ángela. sí, en Hechos 18, el 4, verso 4 dice que el apóstol Pablo persuadía a judíos y a griegos, porque muchos dicen que es el sábado de los judíos solamente, pero ya con el texto bíblico que nos leyeron de el sábado fue hecho para el hombre, y luego aquí en el Nuevo Testamento que dice que en Hechos 18 que el apóstol Pablo persuadía a judíos y a griegos. También otro punto importante para notar es que ya cerca del año 100 el apóstol Juan habla del día del Señor. Podríamos decir que los discípulos fueron desobedientes al mandato de Cristo, que supuestamente él les dijo que ya iba a quedar clavado en la cruz el santo sábado, y entonces, porque él resucitó un domingo, entonces sí, se iba a guardar el domingo. Podríamos preguntarle eso a un evangélico o a cualquier otra persona. Gracias, hermano. Muy bien, Gracias, hermana hermano. Ángela. Muchas gracias. Hermanita Argenis, igualmente a usted, muchas gracias. Consideramos que vamos avanzado nomás hasta la mitad del estudio de fundamentación de esta verdad presente. Sí, nos falta revisar algunos puntos adicionales. El santo sábado, séptimo día de la semana, se guardará en el cielo y en la tierra nueva, porque forma parte de la eterna ley de Dios. Jesucristo es el Señor del verdadero sábado, el séptimo y último día de la semana y el verdadero día de reposo. El cristiano verdadero debe guardar y santificar el sábado de Cristo, el séptimo día de la semana, porque es la señal con la cual Dios identifica a sus hijos fieles. Jesucristo dio ejemplo al guardar el verdadero santo sábado, séptimo día de la semana. Lo guardó en el Edén, mientras estuvo en la tierra, en el sepulcro, en el cielo, y lo guardará con nosotros en la tierra nueva. La manera correcta de guardar el verdadero santo sábado de Cristo, y ahí damos unos puntos bien importantes. Una vez que terminemos este estudio del santo sábado de Cristo,
que no es el domingo pagano del anticristo, entonces vamos a estudiar en el otro periódico que hicimos el domingo pagano del anticristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, para la gloria de Dios, una vez que terminemos de revisar este material, ya ustedes y yo vamos a estar bien fundamentados, ya sabemos qué es lo que vamos a entregarle a la gente y vamos a estar preparados para explicarles alguna pregunta o alguna situación que se presente. Voy a pedirle al hermano, a algún hermano voluntario, por favor, que si es tan amable nos dirija en oración para terminar la escuela sabática. El hermano Amén. Oscar, hermanito Sí, Oscar, sí, ¿no? adelante, hermanito. Vamos a orar entonces. Amantísimo Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia para darte la honra, la gloria y la oración a ti. Gracias, Señor, por permitirnos profundizar tus santas escrituras, Señor, para que nos quede claro, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, que no seamos oidores, sino que seamos hacedores, Señor, de tu santa y divina palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos aclara cada duda que tengamos sobre este asunto, sobre el santo día de reposo, que es el sábado, Señor, séptimo día de la semana. Señor, permita que todos mis hermanos, Señor, podamos colocar este mandamiento en práctica, Señor, que lo podamos guardar como tú quieres que lo hagamos cada día, Señor, cada sábado. Quédate con nosotros, Señor, en este segundo tema que se va a exponer. Bendice, Señor, al hermano Carlos, que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de él. Quédate en nuestro medio, Señor, y regálanos tu santa y divina bendición, Señor. Pues son bendiciones que las pedimos no habiendo mérito en nosotros, sino todo lo pedimos en los méritos de tu amado y divino Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Entonces, el próximo santo sábado continuamos en el tiempo de la escuela sabática profundizando en esta verdad presente. Que Dios les bendiga, hermanos.